El primer paso consistió en seleccionar un corcho que fuera capaz de tapar el tubo seleccionado para la reacción. El segundo paso fue hacerle un hueco al corcho seleccionado para que pueda pasar la manguera y posteriormente pueda ser sellado totalmente hermético. El tercer paso fue insertar la manguera dentro del hueco del corcho y ser pegada con Super Bonder para asegurar que estuviera totalmente sellada herméticamente. Posteriormente, insertamos el tubo con el corcho en el tubo seleccionado, donde podemos evidenciar el primer cambio con respecto al borrador entregado en la primera entrega, puesto que en vez de usar dos probetas como se había estipulado anteriormente, se seleccionó una U en vidrio, ya que así podríamos evitar posibles errores a la hora de sellar ambas probetas, que podría, ya que podrían haber ciertas fugas que afecten el resultado final. Después procedimos a probar el sistema de liberación, que consistía en el proyecto entregado por una compuerta con un electroimán. Sin embargo, consideramos que era muy complicado, por lo que era muy complicado y riesgoso, ya que era muy difícil sellarlo herméticamente, por lo que preferimos usar un imán adentro y otra afuera que sostuviera el, la pastilla de Alka-Seltzer por adentro hasta retirar el imán y que cayera en el recipiente. Posteriormente procedimos a preparar el envase donde sucedería la reacción, haciéndole un hueco a la tapa por donde entraría la manguera. Ahí llegamos a la primera aproximación y fue el primer punto de control. Después de hablarlo con el grupo nos dimos cuenta que el tubo en general era muy delgado, por lo que no había tanto volumen para almacenar el gas producido, por lo que decidimos alargar ambos tubos por lado y lado con mangueras para así poder recolectar una mayor cantidad de gas y evitar un posible error al, al gas superar la parte inferior de la U, que liberaría el gas y dañaría todo el proyecto. Para esto tuvimos que subir el nivel del vaso de la reacción y también alargar la torre de la torre para que haya más espacio para la reacción con el tubo. Para comprobar la efectividad de la máquina hicimos varias pruebas con media pastilla Alka-Seltzer para ver qué tanto gas se producía. De acuerdo con esto hicimos ciertas correcciones como mejorar las uniones entre el tubo y la U para evitar fugas, y lo mismo en la tapa del recipiente de la reacción. Finalmente, como en el tubo no teníamos ninguna forma de medir la cantidad de volumen producido del gas, hicimos la equivalencia de centímetros en el tubo con los miligramos en este, dándonos como resultado 1.273 centímetros, siendo equivalentes a 1 mililitro, que posteriormente, haciendo regla de 3, nos permitirá encontrar el volumen con tan solo saber la diferencia entre la medida final con la inicial, hacer la resta, multiplicarlo y aplicar la ley de 3, y así conseguiremos el volumen que se produjo del gas. Para resumir un poco los cambios que se realizaron, el primero fue el recipiente donde se produjo la reacción, que se cambió por una botella para asegurar un sellado hermético y evitar cualquier fuga. El segundo fue el sistema de liberación, que ahora simplemente consiste de un imán. Y finalmente el tercero consiste que la U no se creó mediante la unión de dos probetas, sino con una, sino con una U en vidrio para evitar así fallos por el sellado hermético.